Un saludo muy especial a todos desde Medellín, Antioquia. Realmente yo estoy en el municipio de Envigado. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque hoy vamos a hablar de qué son las constelaciones en bioconciencia. Entonces, los invito para que le demos la bienvenida a Luzma Bravo, que es la persona, la terapeuta con quien voy a transmitir el día de hoy. Entonces, por acá estoy haciendo la invitación para Luzma. Cuéntenme si se ve y se escucha bien. Muy bien. Bueno, solicitudes para unirse no tengo, entonces vamos a ver si me deja invitar a Luzma, no sé, el día de hoy qué está pasando. ¿Cuál es la resistencia que tenemos hoy a estos envíos? Bueno, cuéntenme, ¿saben ustedes qué son las constelaciones familiares? ¿Han tenido algún momento, no sé, toque con hacer hecho una terapia a partir de las constelaciones? Pues les cuento que es súper importante para de desarrollo personal, de autoconocimiento, de entender hacia dónde se dirige el propósito de su vida y por qué a veces no se cumplen los deseos y sueños que tanto se anhelan o por qué muchas veces pasan cosas inesperadas y que hemos estado en terapias muchos años, hemos tenido personas a quienes hemos acudido, terapeutas de muchas ramas de la psicología o de la terapéutica y no hemos tenido resultados. Pues una muy buena alternativa son las constelaciones en bioconciencia. Les cuento que en el mes de febrero vamos a comenzar un ciclo, un entrenamiento en constelaciones en bioconciencia y esto está dirigido a personas que quieran hacer proceso personal, quieran aprender mucho sobre estas herramientas y también para terapeutas que quieran ampliar su conocimiento respecto a las constelaciones familiares. Son dos personas maravillosas las que van a ser las facilitadoras de este entrenamiento y son Luz Marina Bravo, con quien estoy intentando tener este directo el día de hoy, y con Clarita Cadavid. Luzma es experta en constelaciones familiares hace muchos años y Clarita Cadavid es experta en bioemoción y también en vidas pasadas, entre otras cosas. Bueno, Luzma, no sé qué pasa, no sé qué pasa. Vamos a ver, nuevamente dice, voy a cancelar y envíame tu Luzma, tu invitación. Bueno, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes, de las personas que están conectadas, ya conocen las constelaciones familiares? Porque hay que ver qué conocimiento previo tenemos en esto. Y de verdad que no hay mucha necesidad de tener toda la teoría. Si tú quieres descubrir cuáles son esos sistemas de creencias limitantes que tienes, cuáles son esos legados que has asumido de tu familia y que quieres transformar y que quieres llevar a otro nivel, las constelaciones familiares te pueden ayudar bastante. Aquí acabo de enviar nuevamente la invitación a nuestra invitada de hoy, a Luz Marina Brown. Espero pues que podamos transmitir. ¡Ay, qué emoción! ¿Cómo estás, Luzma? Bienvenida a Muy este bien, espacio. gracias. Gracias, muy bien. Muchas Me gracias alegra por la mucho. invitación. Yo feliz de tenerte acá. Cada que tenemos una conversación, pasan cosas mágicas. Por lo menos en mis procesos personales siempre adquiero una herramienta para integrar en mis procesos personales y en los acompañamientos que hago con mis consultantes. Luzma, cuéntanos por qué, mientras se van conectando nuestros amigos, por qué decidiste comenzar en el mundo de las terapias con las constelaciones familiares. ¿Qué encontraste tú de mágico en esto? O sea, alguna magia grandísima debes encontrar. ¿Por qué, por qué decidí entrar en el curso, en el mundo de las constelaciones familiares? Bueno, Ujú. porque el mundo de la terapia no era
aparentemente lo mío. Es decir, yo estudié trabajo social en la Bolivariana, que es muy orientada a la terapia familiar sistémica, al desarrollo comunitario y al desarrollo organizacional. Y yo tenía como cierto recelo con la terapia, entonces desde la universidad yo decidí que yo me dedicaba al desarrollo organizacional y por muchos años estuve trabajando en desarrollo organizacional y por cosas de la vida, a mí, por ejemplo, que hubiera problemas adictos, como que la gente siempre se quejara, que no saliera de como de un estado, yo sentía que eso me generaba como una frustración. Entonces me parecía como que entrar en un mundo terapéutico para uno ayudar o acompañar a otros. Y bueno, estando con concreto me encontré con Olga Elena Betancourt, que la llevé como asesora con concreto pues no la llevé, la invitamos. Realmente yo Ajá. trabajaba como directora de desarrollo humano en ese momento y la invitamos para hacer todo un programa de desarrollo organizacional, algo que llamábamos el proyecto humano con concreto. Y Olga estuvo en un congreso de terapias no convencionales en Villa de Leyva, Avenida Chopra. Olga conoció a Inga Larrob ahí, que es una alemana, que fue la primera en traer las constelaciones a Colombia. Vino con concreto, me dijo, conocí a esto, lo tenés que conocer. La conocí a Ingala y me retiré con concreto y me dediqué a acompañar. Montamos con Olga una empresa que se llamó en su momento Proyectos Humanos, donde hacíamos programas de desarrollo organizacional. Trabajamos en la fusión del Banco de Colombia del BIC con el grupo Nutresa, que en eso no era Nutresa, sino un nacional de chocolates, Noel. Bueno, hicimos muchas cosas en ese tiempo y ahí empezó todo como mi inmersión en las constelaciones. Eso fue en 1994, en noviembre, entonces ya hace un ratico. Estábamos de celebración entonces en el mes de noviembre de que tuviéramos una terapeuta en constelaciones familiares con nosotros. Qué Por maravilla. ahí empezó y la verdad eso me enamoró. Al principio era muy duro porque era muy raro, pues hace 30 años esto era muy loco, muy raro, muy novedoso, muy esotérico, muy incomprensible, difícil de explicar, y en una sociedad como la nuestra muy difícil de asimilar. Muchas veces nos tildaron de brujas, de poco En serias. cambio, en cambio hoy en día también. Pero es muy distinto porque hoy hay un nivel de conciencia de saber, yo que creo que de alguna manera la vida nos ha estado preparando para prepararnos y acompañar también a otros a este momento de cambio de transición tan fuerte. Y en lo que yo trabajaba en organizacional realmente era en procesos de cambio organizacional y de transición. Entonces, bueno, ahí empezó mi mundo, mi trabajo en las constelaciones y en la psicocorporal, que de alguna manera la psicocorporal tiene mucho que ver, la core energética de, de John Pierracus, que es el padre de la terapia bioenergética. En ese tiempo con Inga la trajimos aquí a John Pierracus, hicimos cosas para, para mí fue muy novedoso entrar en ese mundo donde se unía mente, cuerpo y espíritu. Es decir, lo que a mí me atrapó de las constelaciones es que era sentir que el asunto no era el terapeuta, sino el consultante y que todo estaba en el cuerpo, absolutamente todo. Entonces yo me acuerdo en un trabajo que hicimos con John Pierracus, que en Bogotá, por allá en un auditorio de un colegio, lo paraban a uno
frente a un grupo en ropa interior y él le leía a uno la historia, tin, tin, te faltó mamá, te faltó papá, te sobró, las mujeres de tu familia tienen rabia con los hombres, y uno quedaba acá, Wow. sin hablar una palabra. Y eso tiene mucho que ver con la biodescodificación, la bioenergética, la lectura, porque finalmente todas las memorias están en el cuerpo, entonces la unión de constelaciones con el cuerpo, como de la terapia, desde lo corporal, lo psíquico, lo espiritual, lo sistémico, lo familiar, como una terapia de contexto, que lo que pasa en el individuo tiene que ver con el contexto y el contexto tiene que ver con el individuo. Entonces todo eso fue lo que me atrajo a mí y me dejó ahí, me conquistó en las constelaciones. Pues por total razón, por muchas razones, definitivamente. Bueno, para que los que están entrando y todavía no conocen mucho sobre esto, contémosle, cuéntales por favor, ¿qué son las constelaciones familiares? Cuando hablamos de constelación, hablamos de orden. Una constelación se refiere a orden. Orden. Arriba todo está en su lugar. Todo está en su lugar. La luna hoy no la vemos, como estaba hace 8 días de hermosa. Hoy no la vemos, pero ahí está. El sol en este momento no lo vemos, pero ahí está. No vemos las galaxias, pero ahí están. Y allá todo está en orden y aquí todo fluye. Y cada quien allá está en su lugar. A Marte no le ha dado por decir, bueno, ya es hora de que yo esté de donde está Venus. No, cada uno tiene su lugar, su giro. A eso se refiere el orden. A que cada uno tiene un lugar. Y cuando cada qué y cada quien y cada cosa de nuestra vida ocupa el lugar que le corresponde, entonces tenemos la fuerza para florecer, para fluir, para avanzar en la vida. Entonces, constelaciones no es nada esotérico ni cósmico, se refiere a orden. Y cuando hablamos de orden, nos referimos a que la vida tiene y está regida, toda la vida del universo está regida por unos principios que los conozcamos o no, eso es como la ley, conózcala o no, se le aplica, ¿cierto? Ujú. Entonces, la vida entera está regida por unos principios que conocidos o no, tienen un efecto sobre nosotros. Y esos principios, Bert Hellinger los llamó los órdenes del amor, que realmente son los 7, yo diría que son las 7 leyes del Kybalión, que quizás hay otras leyes, que en la escuela del amor tiene esas leyes naturales también, pero Bert Hellinger los sintetiza todos esos principios en 3, que son los órdenes de la vida. Ahora los llamamos más que los órdenes del amor, yo los llamaría como los órdenes de la vida. De hecho, Bert Hellinger, el creador de constelaciones, decía, primero es el orden que el amor. Donde hay Ujú. orden, la vida fluye, el amor fluye. Es como el río y el cauce. El río, el cauce y el agua en el río. El orden es como el cauce, el amor es como el agua. El amor sin cauce inunda, se pierde. Ujú. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere constelaciones, a orden, a que en la vida cada quien, cada cosa, cada uno tiene un lugar. Y esos 3 principios básicos de constelaciones son, que uno dice, pues cualquiera, esto lo conoce cualquiera. Vamos a ver. El asunto no es conocerlos, sino aprender a vivirlos. El primer Ujú. principio es el principio de la inclusión o pertenencia. Es decir, todos estamos unidos a todos por hilos invisibles. Y todos, desde la familia hasta la sociedad,
hasta el universo entero. Todos estamos unidos a todos por hilos invisibles. Y eso significa que al sistema pertenecen todos los que de alguna manera con su vida han incidido para que tengamos la vida que tenemos. Ahorita terminé una constelación y me vine al live. Estaba con alguien que al parecer la paternidad le ha costado y bueno, ha habido cosas en las que ha habido dificultad para la paternidad, pero mirando un poco la historia, no se sabe, no recuerda o no se sabe el nombre del abuelo paterno. Es un excluido. Y cuando nacen sus hijos, él se siente excluido. Entonces, al sistema pertenece ese abuelo paterno y la abuela paterna, que también tampoco se sabe el nombre. El papá fue criado por una señora. Entonces, al sistema pertenecen todos, porque así no nos sepamos el nombre, ese señor y esa señora existieron y gracias a eso, hoy él está aquí y sus hijos están aquí. Es tan simple como también los que de alguna manera nos hicieron daño. Yo lo he dicho varias veces, mi hermanito menor fue atropellado por un motociclista cuando mi hermanito tenía 8 años, iba para 9. Faltaba un mesecito y medio para 9, y lo atropelló y lo mató. Ese motociclista queda vinculado a la vida de nosotros por siempre, porque mi hermano no existe, porque ese motociclista lo mató, así de simple. Y nosotros quedamos vinculados a su vida porque el sufrimiento de nuestra familia pues tiene que ver con él. Entonces, al sistema pertenece el benefactor, el que nos ayudó en un momento de dificultad, el que nos dio la mano, el aborto, la pérdida, el secuestrador, el secuestrado. Y aquí hay un asunto que es muy controvertido, que tiene que ver con el aborto, porque que no importa que abortes, uno en constelaciones ve el efecto del aborto en la vida. Y no solamente desde lo psicológico, sino mira, 12 horas después de que se está formando, de que se unen ovocito y espermatozoide, ya empieza a instalarse esas células madres del embrión en los órganos principales de la madre. Entonces, al sistema pertenecen todos, las pérdidas, los abortos, el niño que no nació, el que regalaron, el que se robó la herencia, la que fue la vergüenza de la familia, el que fue la vergüenza de la familia, el gay, todos, el abuelo nazi, pues el papá paramilitar o militar, todos pertenecen al sistema. Si en mi familia, supongamos que fuera hija de un militar y que mi papá hubiera tenido que tomar decisiones con relación a la vida de otros, esos, sobre las vidas que mi papá tomó decisiones, hacen parte de mi sistema. Porque hasta la plata con la que me eduqué viene de ahí, a mirarlo de una manera más simple, ¿sí? Entonces, ese es el primer principio de constelaciones. Y el orden se refiere a reconocer y dar lugar. Exacto, darle la pertenencia. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ocurre mucho en las familias, esa mujer que se llevó a mi papá y nos dejó a mi papá sufriendo. La moza también pertenece al sistema familiar, o sea, hay que incluirla. ¿Qué pasa cuando nosotros no incluimos a quienes están allí? Invisibilizamos a esos familiares o a esos abortos, a esos no nacidos, a esos... A esa amante de la mamá, del papá o el amante de la mamá, no creas. Hay muchas mujeres que han tenido amantes. ¿Qué pasa si los invisibilizamos? Nunca quedan invisibilizados. Las generaciones más jóvenes, a través de un síntoma, le dan lugar, porque es una ley.
es una ley natural, que todo es energía, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, y la energía que no se pone en su lugar queda latente. Entonces, lo no resuelto por las generaciones atrás lo manifestarán y le darán lugar las generaciones más jóvenes a través de un síntoma. Entonces, desde la perspectiva sistémica, el portador de un síntoma no es un problema. El portador de un síntoma es la voz que nos está diciendo, aquí hay algo que no se ha mirado, aquí hay algo o alguien a lo que no se le ha dado lugar, que hay que acomodarlo. Ahora, nosotros venimos de casi como si estuviéramos saliendo un poco del oscurantismo a una era de una conciencia distinta. Y no es la conciencia de la que le decían a uno chiquito, usted es que no es consciente, mija, no hay que regó el vaso de leche. No, es otra conciencia. Es una conciencia desde que nos permite entender cómo el impacto de nosotros en los otros y de los otros en nosotros, es decir, es un sentido de unidad que nos permite estar conectados a todos y todo en nosotros. Y el momento histórico que estamos viviendo es un momento que implica mucha conciencia. Ya no es un momento ni de reactividad ni de lucha. Y creo que en ese sentido Bert Hellinger, que bueno, la gente en estos días me han mandado, alguien muy cercano que sé que me quiere mucho, me ha mandado unos videos de unos sacerdotes hablando cosas de constelaciones, me han mandado artículos de Bert Hellinger donde habla que era un nazi, no sé qué. Miren, haya sido lo que haya sido, fue un hombre que cambió la historia porque hizo algo que nadie ha hecho. Y en algún noticiero hace unos años también hablaron de constelaciones y se burlaron unos periodistas muy importantes y me llamaban y me decían, contestamos. Y yo no contesto. Yo no me engancho, yo no tengo nada que decir, cada cual tiene su visión y yo no voy a salir a defenderme ni a defender nada que no tengo que defender, ni me siento acusada ni tengo que defender y cada uno vive desde su propia cosmovisión y desde sus experiencias. Entonces, desde ahí, ¿yo por qué comparto constelaciones? Porque eso ha cambiado mi vida. He visto cómo yo no sé cuántas personas he acompañado en mi vida, les ha ayudado a cambiar sus vidas, entonces sé que eso sirve. No, pues es que yo te digo que la primera vez que estuve en constelaciones salí sorprendidísima y enamorada de la magia que ocurre allí, de la verdad que se evidencia. Bueno, vamos a hacerle caso a Sanadi Sana, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los otros dos principios? Eso está muy bueno. ¿Cuál es el segundo? El segundo orden. Bueno, voy a parar ahí un momentico Bueno. para ir, pero es solo, si estamos hablando de conciencia, estos espacios no pueden ser solamente informativos. Sáquense 2 segunditos, 3 segunditos, y miren quiénes son los excluidos en mi vida, quiénes son los que han actuado, a los que he rechazado, los que se han apartado de la familia, a los que yo no he mirado, si tuve hermanitos que se murieron chiquitos, si mi mamá tuvo abortos, si yo he tenido abortos, si hay una amante de mi papá que no la quiero ni que me la nombren, solamente cojan a una de esas personas como si ustedes la pudieran traer aquí a su corazón, poniendo la mano izquierda debajo de la derecha y traigan a una persona de esas y siéntanla ahí, unos segunditos. Por ejemplo, yo pongo aquí a un primo que quise muchísimo y que era un adicto, que sufrió muchísimo, él y toda la familia con las adicciones. Y el hijo de otro primo también, los pongo ahí. Le estaban dando lugares excluidos, pero también pongo ahí a mi abuelo.
los pongo aquí. Y sientan a cada uno ahí, un segundito y respiren. Y sientan si simplemente lo pueden sentir en su corazón y llenos de amor, simplemente le dicen, te veo, yo te veo, yo te veo y te doy las gracias. Pero antes de eso sientan ese yo te veo, es una frase súper importante en constelaciones. Y perciben lo que va pasando en sus propios cuerpos cuando le dicen al otro, yo te veo, yo te veo. Mira Y así que es como empezamos a incluir. Y si alguien hizo el ejercicio y nos quiere comentar ahí, que escriba, como mm, si algo especial, tal vez no hoy, pero algo especial se mueve. Ibas a decir algo, Diane, perdóname. no, fui yo, es que yo tengo esa, esa cualidad de estar interrumpiendo. En Avatar 1, mira que un momento muy hermoso de la película es cuando se dicen te veo. O sea, para mí eso fue repotente y máxime cuando lo hacemos con los excluidos de la familia. Es impresionante. Yo creo que quienes hicieron el ejercicio, que nos digan ahí, nos hagan una señal y si nos cuentan cómo les fue, maravilloso. De verdad que esto, que sea práctico también es muy hermoso, Luzma. Y voy al segundo principio mientras Ujú. nos cuentan, no esperamos y nos escriben. ¿Qué quieres? Están como tímidos también, que la Ok, timidez. el segundo principio, entonces, el segundo principio de constelaciones es el de jerarquía. Primero es, sí, o de constelaciones o de los órdenes de la vida, es el principio de jerarquía. En el principio de jerarquía primero es el que llegó primero. ¿Quién es primero en nuestra vida? Papá y mamá. Y para papá y mamá, primero nuestros abuelos. Pero si somos hijos de unos papás huérfanos, es probable que nos hayamos ubicado en el lugar o de la abuela o del abuelo para proteger a nuestros padres. O si nuestros padres estuvieron separados, es probable que nos hayamos parado al lado de la mamá o del papá. O si vimos sufrir a la mamá con el papá, hayamos dicho, mami, yo no voy a conseguir un hombre como mi papá o yo no voy a ser un hombre como mi papá. O si vimos sufrir al papá con la mamá o a la mamá con el papá, también dijimos, yo no voy a ser una boba como mi mamá. Y eso nos lleva a perdernos del lugar. Ese es el segundo principio. Y en ese principio de jerarquía está también que primero es el primer hijo, después el segundo, después el tercero. Si hubo una pérdida, esa pérdida ocupará el lugar. Entonces ahí se junta inclusión y jerarquía, porque entonces si mi mamá tuvo un hijo antes de mí, yo no soy la primera, sino que soy la segunda, Ujú. la primera que floreció, pero soy la segunda hija. Eso nos ayuda a ubicarnos en la vida, nos ayuda a tomar fuerza, a, a relacionarnos con los otros y con nosotros mismos, porque nos da seguridad, porque es que, bueno, eso ya yendo más allá, eso también tiene que ver con las necesidades fundamentales hay una necesidad fundamental de un territorio que tiene que ver con las relaciones, la madre, con la necesidad de acumulación, y hay una necesidad básica fundamental de jerarquía que nos lleva a una orientación al poder. Es que la jerarquía es tener un lugar en el mundo y saber uno qué lugar ocupa. Entonces, ese es muy importante. Y si viene alguien, es decir, si hay una pareja que son los tuyos, los míos y los nuestros, pues entonces Ujú.
La pareja actual es primero que la pareja anterior, pero los hijos de la pareja anterior son primeros que los hijos de la pareja actual, por un asunto de vulnerabilidad, por un asunto de, de necesidad, de compromiso con la vida. Ujú. Entonces, a veces sucede que las parejas se separan y, y es como si se separaran de los hijos, ¿cierto? Y los hijos son los que terminan pagando. Y ahí hay una cosa muy fuerte, porque es que para un hijo vive la separación de los padres, bien sea porque los papás se separan o porque uno de los padres tiene que irse, los hijos lo viven en su cuerpo como la muerte, es lo más cercano a la muerte, a querer desaparecer, a sentir que su vida no tiene valor o su existencia aquí se termina. ¿Por qué? Porque se ven totalmente vulnerables. Entonces, el principio de jerarquía es muy importante, saber uno el lugar que ocupa y ocupar el lugar, porque entonces yo, por ejemplo, soy la quinta, pero quizás tomé o me dieron o asumí responsabilidades que no me correspondían, o viví muy cerca a la casa de mis primos, entonces de mi tía. Entonces, y es verdad, yo no sabía si yo era de aquí o de allá. Entonces, a mí me ponían a dibujar la familia y yo dibujaba dos familias. Yo lo tengo clarísimo en el colegio. Y es un asunto de jerarquía y eso, ubicarte es, te da seguridad, te da pertenencia, te da eh, tranquilidad. Bueno, yo no sé si a ustedes también se les congeló, a mí se me congeló, viene Sí, ya, sí, pero aquí estoy otra vez. Bueno, ya, sí, bueno, Luma, pero te escuché todo el tiempo. Por acá ok. hubo respuestas a nuestra primera pregunta. Entonces nos contesta, soy ancestral Juli, que sintió calor, cerrar los ojos, al cerrar los ojos muchos colores, se me salió una sonrisa amorosa. Qué bonito. Y por acá, Es súper sí, lindo, porque cuando incluyo, estoy haciendo algo que lo que busco es que el corazón, realmente el corazón, el corazón se pone contento cuando tú incluyes a los excluidos. El alma se pone, y no solamente la tuya, todo el cuerpo, el alma del sistema familiar se pone contento. Entonces, a esa persona que te salió una sonrisa, esta noche siéntela en tu corazón, dale un lugarcito y dile, estás aquí, estás en mí. bellísimo es. Y Nata casi dice, te veo, sentí que reconocí a esa persona y me dio paz. Así es. Eso me alegra porque miren, estamos mirando para qué las constelaciones en bioconciencia, para lo que están respondiendo. La respuesta la están dando ustedes a través de su cuerpo. Por eso lo quiero hacer así, porque es con un ejercicio tan simple como ver, porque realmente el objetivo último de constelaciones es, y el gran aporte de Bert Hellinger es que hay algo más grande que las emociones, que las adherencias emocionales y los rechazos, que hay un lugar en el que somos uno. Entonces, ahí no hay diferencias, ahí no hay críticas, ahí no hay juicios, ahí no hay historia, ahí no hay emociones. Ahí, ahí no hay a quien juzgar, a quien reclamar, apuntar, reprochar. Es un lugar donde simplemente uno puede ver con una palabra que utiliza Jean-Pierre Garnier Mallet, con benevolencia, y donde estamos uniendo los opuestos. Les quiero contar una experiencia en eso. Esta semana recibí a alguien, es que la vida es maravillosa. Ujú. Mm, es alguien que tiene un conflicto, bueno, el conflicto de la guerra le ha dado muy duro, pero mirando un poco su historia, ella tiene una parte de sus orígenes, son palestinos, por el lado
papá o mamá, y otra parte, o de abuelos o bisabuelos, pero unos son palestinos y los otros son judíos. Es decir, yo lo que siento es que es tan lindo porque es que en ella no hay separación. Y eso es precisamente lo que buscamos, que es que no hay palestinos, no hay judíos, hay esto, somos uno. Entonces, este trabajo lo que busca es la unidad. No hay los hijos de mi papá con esa vieja, lo que hay es mis hermanos. Somos sangre, de la misma sangre. Entonces, lo que buscamos con esto es poder unir todo lo que ha estado separado en nosotros, todo en lo que nos perdemos peleando, rechazando, tanta energía que perdemos peleando, rechazando, negando, renegando. El gran trabajo de constelaciones y con lo que yo definiría esta terapia es con el asentimiento. Y asentir es esto. Sí, a lo que es. Sí. Mira, Sin juzgar, sin señalar, no, asentimiento. asentir es decir sí. Ya, pues, es que ay, mi mamá es la correcta. Sí. Que nací en Medellín y por qué no nací en Bután, el país de la felicidad. Sí, soy de Medellín. Sí, pero no solamente a eso, sí, a mi cuerpo, sí, a mis experiencias, sí, a lo que vivo. Es que asentimiento es estar en presente y decir sí, sin estarme oponiendo a la vida desde el miedo, sin imponer mi voluntad, sin la duda, sino, listo, es lo que hay. Listo, sí, ¿para dónde vamos? Y entonces, constelaciones es eso, es asentimiento. Asentimiento. Que asentir es como sin sentimiento, pero es un total presente. Wow. Ya difícil que es, Luzma, porque todo el tiempo estamos juzgando, o sea, normalmente la mente siempre se está inventando asuntos. Mira lo que dicen por acá tan hermoso. Eh, dice Sana, dice, parece increíble que esa frase tan sencilla, te veo, lo hice con un hermano que murió recién nacido. Nos pregunta Adri que si la live va a quedar guardado, sí, va a quedar guardado para que lo puedas compartir. Y dice Adri Mar que por medio de las constelaciones podemos saber si tenemos ancestros de otros lugares. Miren, constelaciones no es una terapia de adivinación. No es una terapia de adivinación. Constelaciones es una terapia que se utiliza, inclusive, si quieres hacer esa pregunta, porque la gente viene a consulta y dice, es que mira, ya me hice el eneagrama, ya me metí en el hielo, ya hice la numerología, ya me hice la biodescodificación, ya hice los acásicos, ya hice... Entonces, a mí a veces me provoca decirle, entonces ya has hecho mucho, ya no tienes que venir aquí. ¿Para qué te ha servido hacer todo eso? Porque estamos en una época, Clara lo llama turismo espiritual. Estamos en una época de consumo, de talleres, de terapias, pero el movimiento real hacia el cambio, ¿dónde está? Entonces, no sé, puede que en una constelación tú puedas darte cuenta de que sí, que hubo migraciones, que hubo cosas, pero es que eso no te lo da, eso es todo, y ahí voy a una pregunta que hacen por aquí, que son constelaciones en bioconciencia, es que toda la memoria que aparece en una constelación está en tu cuerpo.
Entonces es a partir de la conciencia, de la memoria biológica de tu cuerpo, tú puedes empezar a hacer las transformaciones de tu vida, ¿sí? A través de cada vez hacer más conciencia de lo que vives, cómo lo vives, de dónde está eso instalado en tu cuerpo, te vas a dar cuenta de, de cosas, de, de cómo estás viviendo el presente, de dónde se instalan tus emociones, cuáles son propias y cuáles son transgeneracionales. Entonces yo, la verdad, no ofrezco constelaciones como una terapia de adivinación, ni les digo que hagan eso y que no se hagan adivinación con nadie, y me van a perdonar, las angeólogas, las quiero, las adoro, tengo las mejores amigas angeólogas, pero nada que tenga que ver con adivinación, ni exponerse a que nadie les adivine. ¿Por qué? Porque a veces cuando otro intenta adivinarte, realmente el único que le adivina a uno es la mamá hasta los 9 meses. Y de ahí para allá nadie. Pero más fácil te enchufan visiones de vida que no te corresponden, pero ya el inconsciente es sugestivo y podrías quedarte conectada con algo que no es tuyo. Pues aquí hay gente que llega y dice, no, es que a mí me salió en la constelación pasada que mi mamá me quería abortar. Y si has hablado con tu mamá de eso. Sí, pero ella me dice que no, pero en la constelación me dijeron no, pero pues, dale más sentido a tu vida, a tu cuerpo, a lo que estás, que entrar en ese espacio de vengo a que me adivinen y me digan, porque además ir a un espacio de adivinación es ir a que otro haga por mí y no asumir mi propio proceso. Y constelaciones es un proceso de asumirse a sí mismo. Por eso son en bioconciencia, porque no es para que un terapeuta te adivine, es para que te asumas a ti mismo. Aquí no estamos descubriendo nada, aquí estamos es asumiendo la propia existencia. Haciéndose responsable de la propia historia y sobre todo de la que se va construyendo. Dice Nata Casi, asentimiento. Gracias por traernos la aceptación. Pregunta Nata, El que si asentimiento es más que la aceptación, es más allá, sí. porque yo puedo aceptar o no hacer contigo este live. Yo puedo aceptar o no casarme con un hombre, pero yo no puedo aceptar o no que mi mamá sea mi mamá. Yo puedo aceptar o no un contrato, pero yo no puedo aceptar o no que a mi hermano lo hayan atropellado y lo hayan matado. Yo no puedo aceptar o no, no sé, que, no sé, cualquier cosa, que mi papá haya tenido una pérdida económica, eso pasó, pues yo me puedo, entonces, asentir es distinto a aceptar, porque la aceptación tiene un componente de voluntad, pero es que el asentimiento es, usted verá, si se opone y va contra la vida o fluye con la vida. Y es distinto. Gracias por traernos pues como a sentarnos en ese tema. Bueno, también por acá pregunta alguien que si a través de una constelación se pueden sanar condiciones como la alopecia. Mira, yo diría que se puede trabajar todo. Soy cautelosa en hablar de sanar, trabajar todo, porque el primer paso para una sanación es no querer quitarte nada. Y ese es como digamos, los pasos importantes de este trabajo es que aquí no vienes a quitarte nada, vienes a sentir, solo que el asentir cambia todo. Wow, impresionante. Y nos Entonces, dice Nata que las bueno, constelaciones traen sanación.
y entendimiento. Sí, trae un gran, pero digamos que sí, también. Voy a ir haciendo como ahí algunas aclaraciones, porque sí trae entendimiento. Pero hay una cosa que va más allá del entendimiento, porque el entendimiento es una acción intelectual. Y las constelaciones en bioconciencia no son en entendimiento, son en algo mucho más allá, que es algo que entra en el cuerpo, que realmente es ahí donde se hace un verdadero cambio. Uno puede hacer una reinterpretación de la historia, uno la puede ver de otra manera y empieza a tener un entendimiento mucho más amplio, pero la transformación más grande se da cuando tu cuerpo cambia, cuando hay una integración entre mente, cuerpo, físico y emoción. Y cuando entras en esa coherencia y pones ahí la conciencia, que es un espacio libre de memoria, entonces ahí hay algo que va más allá. Sí ayuda al entendimiento, pero hay algo que va más allá del entendimiento. Cuando a mí me dicen, vengo a entender por qué mi mamá es como es. Bueno, no tienes que pagar para eso una terapia. Solamente conéctate con tu mamá a sus 3 añitos, a sus 5 y a sus 7 años, y podrás entender por qué es como es. Y hagan ese ejercicio en este instante. Miren a sus mamás, miren a sus mamás, a sus 3 añitos, ¿con quién estaba? ¿Quién estaba con ella? ¿De quién están rodeadas? ¿Con quién viven? ¿En qué condiciones? Y miren a esa mamá ahí en esas condiciones. O a los 7 añitos. Y díganle sí. Simplemente le dicen sí. Y ahí pueden entender. Y se dan cuenta que lo que sienten aquí cuando la ven de 3 o de 7 añitos en unas condiciones específicas, mm, Se siente muy se profundo. siente, se siente profundo Mm, y la mira sale como una cosita aquí llena de uy, benevolencia. ujú, sí, muy bello. Bueno, por acá dice Sanadi que está súper en acción. Dice, una inquietud que me llega es el tema de la familia de la pareja. ¿Qué lugar ocupan? La familia, papá, mamá o la familia anterior, La pareja, familia de la pareja tuya, de tu pareja. tu suegra, La suegra es buena. la suegra. Mm, un papel muy importante. En tu pareja está tu suegra todo el tiempo, está la familia, es decir, cuando, ese es el tercer principio de constelaciones, el equilibrio entre dar, recibir y tomar. Cuando yo tomo a la pareja, la tomo con todo, paquete completo. Yo no quiero solamente el gozo, el placer, la compañía, lo que tú me das, sino que tú vienes con tu historia, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanitos, los que dependen de ti, a los que les dan la mamá insegura, con la que siempre has estado súper pegado, porque cada vez que yo rechazo a una parte de tu familia es como si te rechazara a ti. Y cada que rechazo una parte de ti, al rechazar a tu familia, pues te estoy separando de mí o me estoy separando de ti. Ahora, eso no quiere decir que nos vamos todos los domingos a comer a su casa, a almorzar a su casa
y que todos los fines de semana tengamos que estar juntos y los sábados con los tuyos y los domingos con los míos y al otro fin de semana volteamos. No, no. Inclusive cuando las parejas se unen, yo a veces les digo que sería maravilloso que se quedaran 2 años bien lejos de sus familias de origen, porque es que formar pareja con unas familias de origen y sobre todo como las nuestras, donde son las mamás tan absolutamente presentes, absorbentes, necesitadas, demandantes y demandadas, o los papás también, sobreprotejo, bueno, lo que sea. Entonces, es muy, muy importante que la pareja cree sus propios espacios, pero que sentir dentro de ustedes mismos que cada vez que dicen, ay, esta vieja, ay, los hermanitos, ay, es que ahí está, se están separando de él, lo están entregando a él o a ella. Y, y es más bien empezar a mirar para qué elegiste a esa persona que está tan atada o desatada. Porque uno puede estar atado a la mamá por imitación o por rechazo, o porque me gustaron muchísimo, o porque somos muy diferentes socialmente. No, es que esa familia es súper alborotada, o es que son súper pinchados. Una vez te unes a esa pareja y si hay hijos, es tan simple como eso. En los hijos se unen las dos familias. O sea que si hay hijos, yo me acuerdo, ahora que lo digo, cuando mi papá decía, es que su familia, le decía a mi mamá le decía a mi papá, es que su familia, uy, mi corazón se iba todo para allá, entero, para la familia de mi mamá, de mi papá. Y cuando mi papá decía, pero es que su familia, mi corazón se iba para allá. Pero claro, si es que los dos están unidos a través de mí, las dos familias están unidas. Entonces, es muy importante, eso no quiere decir que los tengo que amar, me los tengo que aguantar, no, pero es saber que si te tomo con todo, con la familia completita. Y entonces me preguntan por acá o nos preguntan por acá que se me perdió, que porque siempre, a ver si lo recuerdo, que porque siempre se consigue hombres tan apegados a la mamá, porque siempre le llegan hombres muy apegados a la mamá. Bueno, para una hija del padre, un hijo de la madre, Ujú. ¿sí? Y es muy probable que ella sea muy mamacita. No sé, habría que mirarlo. Es probable que ella sea muy mamacita. Para una hija del padre, es decir, una hija que le ha faltado tomar la fuerza de su madre, la mujer se hace mujer con la madre, el hombre se hace hombre con el padre. En nuestra sociedad, las mamás tienden a unirse por precisamente distinción de género con los hijos hombres y las hijas mujeres hacia el papá. No siempre, pero es como lo más. Entonces, la mujer se hace mujer al lado de la mamá. Y cómo ella lo podría empezar a trabajar acercando a su mamá a su corazón. Como mamá, si ella ve a su mamá más chiquita, diminuta, yo no quiero ser como tú, sumisa o mandona, fuerte, es simplemente poder mirar a la mamá tal y como es. Pónganla ahí, al frente, siéntanla acá, pongan a la mamá ahí, en la mano, al frente, y sientan a esa mamá así, las mujeres, y los hombres al papá, y lo ponen ahí, al frente. Y sientan todo lo que de esa mamá les ha sacado el bloque, lo que rechazan, lo que juzgaron, criticaron, señalaron, no les gusta, les duele, o que les dio de más, o que las apega demasiado.
porque demasiado amor ahoga y quita libertad. Mírenla ahí y simplemente díganle sí, 3 veces, sí, sí, tal y como eres la correcta, sí. Y nos empezamos a ser mujeres y entonces así quizás acompañemos a nuestro hombre o abrimos lugar a nuestro femenino para que su hombre saque más su masculino. Ujú. No sé, ya eso es una generalidad, ya uno tendría que mirar cada caso en particular. Cada caso es diferente. Dice ese Daniela, ¿cómo se puede ayudar a nuestros hijos varones cuando no tienen una figura paterna, según el tema que estamos tratando hoy? No hay una figura paterna, pero lo mejor que le puedes hacer es, vamos a mirar los derechos de los niños. Todo niño tiene derecho a una familia, a saber que tiene un papá y una mamá. Ujú. Entonces, lo primero que puede hacer una mamá es regalarle a su hijo lo lindo del hombre, lo lindo del momento, lo lindo del encuentro o el resultado del encuentro o lo lindo del resultado que es el hijo. Otra manera sería decirle, si el papá, supongamos, estuviera muerto de viaje, lo voy a consultar con tu papá, yo hablo con él en mis sueños. En las noches tengo conversación con él. Es decir, que la mamá de alguna manera le dé lugar a la presencia del niño, del padre en el niño, porque los niños necesitan saber que tienen papá y mamá. Ujú. Y si en la familia hay una figura masculina, pues permitir que el niño tenga contacto con esa figura masculina o un maestro que sea amoroso, que sea lindo y permitir o buscarle espacios donde el niño encuentre una figura masculina Ujú. amorosa, respetuosa, pero principalmente permitirle el acercamiento en el corazón a su papá. Sí, hablarle mal del papá, o decirle que no lo quiso, ese tipo de cosas, o prohibirles verse con el padre, en casos muy extremos, pues habría que evaluar, pero la figura paterna es necesaria. Bueno, entonces vayamos, englobemos ya porque ajustamos una hora. Se nos fue el tiempo Yo te volando. dije que menos de una hora y mira ya dónde vamos. Sí, entonces estamos hablando de las constelaciones familiares, tienen como origen pues la propuesta de Bert Hellinger y hay tres principios o tres órdenes de la vida. El primero del que nos hablaste es la pertenencia o inclusión, el segundo la jerarquía y el tercero el equilibrio entre dar, recibir y tomar. ¿Cuál es la diferencia entre dar, recibir y sobre todo tomar? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo tomo algo, lo hago, siente, cuando tomas algo, siente algo que tú tomas, siente aquí algo que tú tomas, siéntalo en el cuerpo. Por ejemplo, sientan esta frase, mamá, yo te tomo tal y como eres. Mamá, Papá yo te tomo tal y papá. Las y mujeres papá decimos también. papá y las papá y mamá. La que quieran, mamá o papá, te tomo, yo te tomo, tal y como eres. Y sientan eso en el cuerpo cuando dicen esa frase. Y tomo la vida que me viene de ti con todo. Tomo la vida que me viene de ti, tal
y como me fue dada, en las condiciones que me la diste, con lo que me la dieron, la tomo con todo. Y sientan esa sensación de tomar. Y el dar y el recibir es un movimiento de la vida constante. Y los hijos nunca le podremos devolver a los papás lo que hemos recibido de ellos. Nunca. La vida. El río nos Devuelva la enseña. vida. Así es. Lo mismo con la pareja. Yo te tomo con todo y me abro a recibir lo que viene de ti contigo. Luzma, despidámonos Bueno, y entonces. bioconciencia, para que Exacto, cerramos. hablando de qué es bioconciencia, cómo se unifica Bueno, en yo esta ahora propuesta. hice eso, lo Ajá. hice a propósito. Digamos que nuestro cuerpo, todo es una memoria, todo. Nuestro cuerpo es memoria del pasado. Todo nuestro cuerpo habla de la memoria del pasado, de las experiencias vividas. Todo nuestro cuerpo es una inteligencia de memorias propias, transgeneracionales y casi desde el principio de la vida en el universo está grabada en nosotros. Entonces, todo está en la biología y esa biología está ligada directamente a nuestra psicología y a nuestra historia. La biología está grabada en nuestras sensaciones físicas. Si el pensamiento crea y modela la realidad y lo que pensamos es memoria acumulada en las memorias celulares, cada célula de nuestro cuerpo tiene una memoria. Entonces es como si el futuro fuera un futuro ya vivido y nosotros no vinimos a repetir futuros ya vividos, somos generadores de nuevos futuros. Entonces, a través de la conciencia, que les dije ahora, es un espacio libre de memoria, es un espacio libre de memoria. En ese espacio libre de memoria, que está básicamente en la respiración, en el movimiento entre la inhalación y la exhalación, que es un pequeño espacio de vacío, ahí es donde se hace la sanación y el cambio. Entonces, el trabajo es aprender a estar en conciencia, porque la conciencia es poder entrar a ese espacio virtual. No soy mi cuerpo, tú no eres tu cuerpo, yo no soy mi cuerpo. Cuando yo les digo eso aquí me dicen, pues entonces uno qué Entonces, ¿qué es. somos? Sí, tú no eres este dedo, se te quitan ese dedo y dejas de ser tú. No, Imagínate. ¿cierto? Entonces, somos mucho más, somos el guía, somos mucho más que un cochero, porque a veces me dicen, es que el cuerpo es como el coche y yo soy el cochero. Pues míralo mucho más allá, porque ¿quién, quién está ahí acompañando? Entonces, este trabajo es desde la biología, la historia, el contexto y digamos que la conciencia es poder estar cada vez más en un camino de evolución espiritual, en espiral. Ujú. Bueno, eso es constelaciones en bioconciencia. Hicimos Es este poder live cada vez vivir más conscientes. que sea parte como de la herramienta de la vida misma. O sea, es que Ahora lo experimentamos. Cuando tú le dices al otro, te veo, y lo haces, ahí, yo les dije, observen lo que les pasa en el cuerpo. Y cuando les digo observen lo que les pasa en el cuerpo,
Ustedes salieron a un espacio por fuera de su cuerpo y observaron su cuerpo. Ujú. Muy bien. Ahora sí, ya. Bueno, ahora sí. No, es que nos podemos quedar aquí horas hablando de este tema porque es apasionante, es hermoso, es lo que tú y Clarita han soñado tanto llevar como una herramienta para la vida, para personas que son terapeutas y para quienes no, quienes quieren tenerlo como una herramienta de vida. Nosotros, para quienes quieran estar en el entrenamiento de constelaciones en bioconciencia, que lo titulamos El arte de recrearse, y quieran conocer la información, pueden escribir no sé, un mensaje y yo con mucho gusto les estoy entregando toda la información, porque si quieren formarse con Clarita Cadavid y con Luzma Bravo, pues es el momento. Empezamos en el mes de febrero, vamos a tener siete, por decirlo, módulos, los llamamos giros y también los llamamos activaciones, porque la idea es que esto sea supremamente práctico, lo pasemos por el cuerpo, nos vayamos con esa herramienta muy, muy entendida en el cuerpo. Entonces, esto es un entrenamiento que va a ser virtual, va a quedar grabado y quienes quieran mayor información me pueden contactar. Eh, en todas partes está mi número de celular y si no por inbox, yo me pongo en contacto con ustedes y resolvemos todas las dudas que quieran. Luzma, ¿algún mensaje final para que nos despidamos? El título era ¿Para qué? Constelaciones sin bioconciencia. Ujú. Antes de la iluminación, la vida es cortar leña y cargar agua, como en los monjes, el cuento budista. Y después de la iluminación, cortar leña y cargar agua. Solo que aprendes a hacerlo con un desde donde distinto. Hay una vida más plena, más libre, más feliz, como más fluida, más contenta, más alegre. Para eso, es para tener una vida más plena, más feliz, más alegre. Y además, bueno, para que quienes tienen hijos se acompañen a sí mismos mientras acompañan a sus hijos. Yo no tengo hijos, soy adoptada por la nieta de mi hermana y estar uno con niños necesita estar uno muy en conciencia porque eso es todo un reto. Para quienes son líderes, para quienes son terapeutas, para las personas que quieren mejorar su desempeño profesional. Yo fui directora de gestión humana y cultura organizacional por 30 años y los principios y lo que yo vi en constelaciones me abrió la posibilidad de ver y trabajar de una manera que yo me acuerdo en el último lugar que yo trabajé, había una persona, era una curadora que me decía, es venezolana, Luma, ¿tú cómo haces para que todos quepan en tu corazón? Ay, qué belleza. Era súper lindo. Y es poder hacer eso, que todos quepan en tu corazón. ¿Mm? Así es. Bellísimo. Nos vamos entonces con este mensaje tan hermoso. Les recuerdo, mi nombre es Vianet Monsalve. Estuvimos compartiendo con Luz Marina Bravo, experta en constelaciones y quien va a ser una de las facilitadoras del entrenamiento en constelaciones en bioconciencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y nos vemos en el próximo live que vamos a hacer. Y recuerden compartir esta información a quienes conozcan que les pueden servir mucho. Hasta pronto. Gracias, Luzma. Chao, chao a todos los que estuvieron y todas. Un abrazo, chao. Chao, chao.